sinceramente espero que bien. Vilma Terán, actual presidente de la Judicatura del país, es una de las 16 personas que tienen orden de prisión preventiva por el sonado y mediático caso Metástasis, dirigido y orquestado por la fiscal Diana Salazar. Inmediatamente que el abogado Alejandro Piedra, quien es defensor de Vilma Terán, anunció que presentará un recurso de habeas corpus para que Terán recupere su libertad. Después de salir de la Corte Nacional de Justicia, el abogado Piedra, junto al padre de Vilma Terán, anunciaron que presentarían un recurso legal. Ellos alegaron que aún no tienen la boleta para que el presidente de la Judicatura vaya a la cárcel 4 de Quito. Agradezco por haber... Y en las últimas horas, la defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Vilma Terán, informó que presentarán un recurso de habeas corpus con el que buscan su libertad. Esto mientras la Fiscalía pide a la ciudadanía que esté vigilante del caso Metástasis. Además de sus abogados, fue el propio presidente de la Judicatura, Vilma Terán, quien mediante redes sociales dio a conocer que desde este viernes han presentado en la Corte Nacional de Justicia una acción constitucional de habeas corpus como garantía jurisdiccional constitucional con la que se buscaría su libertad. Pero hay inconvenientes. Se pretendió presentar el recurso de habeas corpus para obtener la libertad de Wilman Gabriel Terán Carrillo. No lo recibieron. Amenazaron con el delito de asociación ilícita. José Chalco es experto constitucionalista y él detalla que Terán puede solicitar la revisión de la medida de privación de libertad en cualquier momento, pero de manera ordinaria. Cualquier habeas corpus que se intente presentar en razón de una decisión de privación de libertad en un proceso penal, como es el caso Metástasis, sumado a que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene fuero de Corte Nacional, se tendrá que presentar ante una sala de la Corte Nacional de Justicia. Leandro Antonio Norero Tigua fue uno de los capos más avesados del narcotráfico en Ecuador y ha fallecido. Contaba con 29 cuentas bancarias en el sistema financiero ecuatoriano, a su nombre y también a nombre de su pareja. Poseía también vínculos en Europa, Estados Unidos y Panamá, pero su poder no solo era económico, también tenía mucha influencia en entidades públicas del Estado y de alto rango. En la policía, por ejemplo, hasta generales, coroneles y mayores le colaboraban, dándole custodia a él dentro de la cárcel y a su familia fuera de ella. Le cuidaban sus bienes mal habidos. Todo esto a cambio de dádivas económicas muy suculentas. Tenía contactos en fiscalía en el departamento de antinarcóticos y hasta contratos con un GAD municipal para la construcción de varias obras. Leandro Norero constituyó una red de empresas y testaferros en Ecuador para lavar activos. Sus operaciones narcodelictivas tenían la protección de funcionarios de la fuerza pública y del sistema judicial. La operación Metástasis ha puesto nombres y rostros de la red de alias El Patrón. Chonero. Su disputa con la organización delictiva Los Choneros empezó a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Se había desatado una guerra por sucederlo. En un bando, Leandro Norero, en el otro, alias Junior y alias Fito. Y en esa guerra, Norero fungía como financista de las bandas rivales de los choneros, los lobos, tiguerones, lagartos y chonequiles. La disputa se hizo evidente en las calles y en las cárceles. Estas organizaciones cobraron fuerza a la par del crecimiento económico de a quien en el mundo del AMPA se lo conocía como el patrón, quien había constituido una red de empresas y testaferros, a través de los que blanqueaba el dinero producto del narcotráfico, actividad de la que se valía de contactos en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia para pasar desapercibido. Tarifas de por medio. Según las investigaciones, Norero contaba con al menos una docena de testaferros. Era accionista y propietario en compañías de transporte pesado, publicidad, alimentos, insumos agrícolas, construcción, servicios de vigilancia y seguridad. En 2021, su círculo familiar adquirió y constituyó otras firmas, salones de belleza, empresas inmobiliarias, entre otras. Parte de su poder económico se evidenció el 25 de mayo de 2022 cuando fue capturado.
le decomisaron 6,7 millones de dólares en efectivo, 155.000 euros, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, documentos y escrituras, 42 lingotes de oro, un centenar de joyas y relojes, 13 vehículos de alta gama, una treintena de celulares y una docena de bienes inmuebles de lujo. Entre ellos 2 casas en San Borondón, departamentos exclusivos en Manglar Alto, Manta y Guayaquil. La herencia del capo asesinado en octubre de 2022 generó una serie de disputas en diferentes tribunales de justicia en el país. Con altibajo, su círculo familiar ha pugnado por la devolución, en tanto que sus operaciones solo cambiaron de mano. Y así se conoció tras el asesinato de alias Samire, quien había continuado con las actividades que dejó Norero, que por fuera del territorio están conectadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco. Y este pasado fin de semana, el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, colgó un vídeo en sus redes sociales y se refiere, claro, al caso Metástasis, del cual la fiscal Diana Salazar supuestamente sale muy fortalecida por combatir la corrupción. De hecho, en la prensa hegemónica, en las grandes cadenas de noticias del Ecuador, el framing ya está listo. La comparan con la dama de hierro Margaret Thatcher, aquella primer ministra británica, la misma que no le tembló el pulso para firmar la orden y enviar tropas al archipiélago de las Malvinas y entrar en conflicto bélico con nuestra hermana República de la Argentina. El día de ayer hice un comentario del cual me ratifico, me reitero. Ojalá que a pesar de este gravísimo caso de corrupción, si acaso es verdadero, caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, pero que de ninguna manera aproveche la fiscal Salazar para sacar provecho en beneficio propio. Esta actuación de la fiscal no le justifica de manera alguna para empezar otra vez la persecución a líderes de la Revolución Ciudadana. No es justo que, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glass, para evitar ser injustamente encarcelado, ahora deba refugiarse en la Embajada de México. De momento, para la Cancillería mexicana, Glass es un huésped de la delegación en Quito. Todo esto sucede después de que la fiscal general Diana Salazar solicitó en un oficio la ubicación, localización e inmovilización y traslado de Jorge Glass. Esta orden va dirigida al comandante de la Policía Nacional, César Augusto Zapata. Compatriotas, ni en dictadura hemos visto tantos abusos. Lo que se ha dado por parte de la fiscal es un golpe judicial. ¿Y por qué? Porque quieren controlar el concurso de jueces, 7 jueces que van a repasar a los jueces que puso Trujillo. Por eso han controlado la justicia. Hace un par de días, Iván Saquicela perdió en el pleno de la corte porque quería parar el concurso. Entonces no tengo más recursos que la vieja confiable, los allanamientos de fiscalía para meter terror, para difamar, etc. No podemos acostumbrarnos a lo intolerable. A Jorge Glass le robaron la vicepresidencia con el caso Odebrecht, ya declarado nulo en Brasil por ser persecución política, y solo es un formalismo que se tenga que declarar en Ecuador de igual manera. A mí me impidieron participar horas antes de mi inscripción en las elecciones de 2021 por una sentencia en plena pandemia de influjo psíquico sobre sobornos que nunca han existido. Y así hicieron presidente a Guillermo Lasso. Al presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Berbera lo destituyen, pese a ser electo por sufragio universal, por querer investigar la corrupción de la fiscal. La Corte Constitucional ordena que ni los ciudadanos podemos investigar a la fiscal. Y ahora, el presidente del Consejo de Judicatura, que fue uno de los jueces que falló en contra mía en segunda instancia, presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acusado de sicariato y delincuencia organizada. ¿Quién puede creer esas payasadas? Nos han destrozado la democracia, el Estado de Derecho, ya no importan las elecciones. Es suficiente tener una fiscal igual de perversa que de inepta, gran instrumento de la embajada de las élites dispuesta a todo. Es suficiente de una Corte Constitucional de Trujillato, que ya no tiene vergüenza alguna, jueces deshonestos, una prensa corrupta, para que hagan lo que les da la gana y nos sigan destrozando, y nos tengan sometidos, postrados, que luchan contra el narcotráfico, que iban a decir entonces que querían destituir al presidente del Consejo de Judicatura. ¿Por qué no dijeron algo
Cuando un plagio descarado, fraude académico, deshonestidad académica, Diana Salazar le llamaron impericia. O cosas tan graves como cuando el caso León de Troya quiso ser archivado, ocultado por parte de la propia fiscal y de Guillermo Lazo. Lo dice el propio policía, teniente Rengel, que investigó el caso. Y ahora el destituido, el separado de la policía, es Rengel. Y el caso León de Troya y narcotráfico lo convierte la fiscal en caso de encuentro y de delincuencia organizada. Que nadie se engañe. Lo que quiere es apoderarse de la justicia para impedirme regresar a mi patria. ¿Es que acaso hemos perdido las referencias morales? Las cosas son buenas si son contra Correa y son malas si son a favor de Correa. Ya basta. La mejor arma que tiene esta señora fiscal, esta sinvergüenza, es nuestro miedo. A vencer el miedo. Los buenos somos más. Queridos jóvenes, a ver claro, a sentir hondo y obrar recio por la patria. Hasta la victoria siempre. Gracias a todos por acompañarme a diario. Continuamos mañana.